escuchan bien? Perfecto, María Gracia. Bien, creo que recién he salido. Bueno, si me escuchan bien, cualquier cosa me dicen si hay alguna interrupción. Bueno, me presento, vamos a dar inicio, ¿sí?, al encuentro de hoy. Como decía Omar al principio, mi nombre es María Gracia Coronel, soy profesora en Educación para la Salud. Actualmente integro el equipo cátedra de una cátedra de la carrera del profesorado y licenciatura en Educación para la Salud de nuestra Universidad Nacional. Sí, pertenecemos a la Facultad de Humanidades. Desde ya decirles que es un gusto poder formar parte de este proyecto. La verdad, me ha entusiasmado mucho la idea de cuando he sido convocada. Valoro muchísimo desde dónde están conectados y conectadas, por lo que veía ahí en el chat de Frías, de Ojo de Agua, del interior de la provincia y de Capital, así que me parece súper valioso el que puedan estar hoy aquí desde el comienzo también con la primer clase, ¿sí? Mi intención es que hoy podamos compartir una primera parte que va a continuar después el día miércoles, ¿sí? Bueno, yo he preparado un PowerPoint que va a ser como soporte en esta clase de hoy o encuentro. Cualquier cosa o duda a medida que yo vaya avanzando, me dicen por el chat, lo escriben ahí, voy a intentar estar atenta para que lo vayamos viendo juntos y juntas, no se queden con dudas y si hay alguna, la escriben por ahí por el chat. Así que ahora voy a empezar a compartir pantalla. Cualquier cosa lo escriben y lo vamos viendo. Ahí veo que hay varios mensajes. Vamos a verlos así no queden ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, desde donde estén, desde las organizaciones también que acompañan. Bueno, voy a compartir pantalla y damos inicio al encuentro. Bien. ¿Están viendo? Cualquier cosa, Omar, me avisas. Bueno, hoy vamos en este encuentro de Pensemos en Vacunas. Ahí me dicen que se ve perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Es la clase número 2 del encuentro 1, ¿sí? El segundo lo vamos a tener el día miércoles. Ahí. Bien, me parecía importante, más allá de que la clase
los encuentros o las clases van a estar colgadas en la Classroom y en la plataforma, que ustedes puedan saber cuáles son los objetivos, ¿no?, de este encuentro, o los que yo me he imaginado para con ustedes y compartirlos hoy. Son tres, había pensado en tres objetivos del encuentro de hoy: reconocer a la vacunación como una herramienta de equidad en salud, concebir a la vacunación como una acción preventiva desde la atención primaria de salud, e identificar el marco normativo vigente en el país en relación a la vacunación. Bien. ¿Por qué me parecía importante que pensemos cómo ir adentrándonos en diferentes conceptos los más puntuales posibles para que ustedes tengan las herramientas necesarias también para poder ubicarnos un poco en esta cuestión del pensar la vacunación como, pero que ustedes puedan tener las cuestiones conceptuales un poco más definidas y que sea de soporte o de aporte también para su desempeño como promotores y promotoras de salud, ¿sí? Me parecía fundamental esta cuestión de poder pensar que vamos a desarrollar juntos acciones que tienen que ver con una educación integral, ¿no? Pensar que son acciones centralizadas y que estar hoy juntos y juntas significan también pensar esos cuidados en salud, ¿sí? Y la prevención de enfermedades que tengan que ver con la vacunación. Es necesario una coordinación conjunta para poder mejorar y aportar en todo caso a la mejora de esas necesidades que puedan ir saliendo en la población en relación a los aspectos que tengan que ver con la salud integral, ¿sí? También en la oportunidad que estamos hoy, que tenemos hoy de compartir, tiene que ver con esta cuestión de la articulación institucional, ¿no? Un programa, una institución como la Universidad Nacional, son articulaciones que son necesarias, que tienen que ver con esas disposiciones del Estado para un mejor funcionamiento eficaz en relación a la atención de la salud, ¿sí? Entonces, debemos hoy por lo menos, o en estos encuentros en los que queden también, ¿no? Porque no es algo que está definido en una clase, podamos pensar en la complejidad que significa la salud, pero que colectivamente podemos llegar a tener o llegar a alcanzar algunas conclusiones en relación a su cuidado, porque debemos pensar en el cuidado de la salud, ¿sí? Tenemos el derecho a poder acceder a las vacunas como acciones preventivas, que es el Estado quien debe garantizarlo, pero también no nos debemos olvidar que de ese Estado formamos parte todos y todas como comunidad, como ciudadanos, como profesionales, como promotores y promotoras hoy de salud, y el compromiso también es nuestro. El Estado garantiza una parte de ese derecho a la salud de todos y todas, pero también se debe promover el compromiso de la comunidad para que ese derecho a la salud sea realmente de forma integral. Bien, vamos, a mí me parecía importante, díganme si voy muy rápido, me dicen, no tengo problema, estoy nerviosa, creo que nos puede pasar a todos y a todas, así que cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, yo había pensado, como les decía al principio, que era fundamental que podamos entender ciertos conceptos que más o menos nos van a ubicar en esta cuestión de pensar a la vacunación como una acción preventiva, ¿sí? Entonces, en base a eso,
uno de los objetivos que había puesto para el encuentro de hoy era hablar sobre la atención primaria de salud, lo digo así como muy en términos generales. Voy a revisar. Sí, bueno. Era hablar sobre esta cuestión de la atención primaria de salud. Les cuento como para ubicarnos un poco en la historicidad de pensar la atención primaria de salud. Hablar sobre atención primaria de salud ha tomado importancia en la agenda pública de las cuestiones de salud en el año 1978, en una conferencia internacional de atención primaria de salud, desarrollada del 6 al 12 de septiembre en la ciudad de Alma-Ata, en lo que era la antigua Unión Soviética, ¿sí? En esa época, en el 78, la intención de esos días de poder compartir con diferentes referentes de la salud, diferentes estados, miembros, era como poder compartir cuáles eran las ideas, cuáles eran las acciones llevadas a cabo y que de alguna u otra forma tenían que ver con pensar en la eficacia y en la eficiencia de la salud, ¿sí? Entonces, por eso, ese ha sido como el primer hito de poder pensar a la atención primaria de salud con una importancia de renombre para ese momento, ¿sí? Bien, bueno, y aquí yo, como con esta pequeña introducción, les quería dar la bienvenida, les comparto, hoy en día estamos en una situación crucial para nuestro país, para nuestra sociedad. Entonces me parecía importante que podamos arrancar con esta cuestión introductoria, como para que ustedes vayan ubicándose en lo que hoy vamos a charlar, vamos a compartir juntos y juntas, porque es importante aprender, como sostengo aquí, lo que significa el respeto por el otro y la otra, la importancia de escuchar, la necesidad de valorar las potencialidades de cada uno y de cada una. En este sentido, decirles y reconocerles el que hoy estén aquí, el que cumplen un rol tan trascendental en este contexto a veces tan doloroso que nos está atravesando. Entonces el poder creer y valorar que todos y todas tenemos potencialidades es la importancia, ¿no? Y esa entrega al otro o a la otra también es de valorar. Bien, bueno, volviendo un poquito a lo que les iba planteando al principio. Entonces, desde el 78 para acá, con la declaración de Alma-Ata, ha habido como varias reinterpretaciones, redefiniciones que tienen que ver con la atención primaria de salud. Entonces, aquí yo les comparto lo que plantea la Organización Mundial de la Salud en relación a APS. La atención primaria es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Aquí hay cuestiones elementales como muy sencillas de entender, no tan complicadas. Habla sobre, y que podemos tener como algunas discusiones, capaz que hoy no sea el lugar como para ahondar, pero hay profesionales que no sostenemos esta cuestión de poder medir el nivel de salud.
a veces es como que quedamos en algo muy, muy medible, ¿no? Y a veces en ese sentido es complicado, y hablar sobre niveles a veces podemos estar como invisibilizando cuestiones que tienen que ver más con lo subjetivo de cada persona, de la salud de cada persona. Pero bueno, ese es el primer planteo. Pero después, en este concepto, que es el más sencillo y el más actualizado sobre APS, es que sostiene esta posibilidad del bienestar con una distribución equitativa de la accesibilidad a salud, por ejemplo, teniendo en cuenta, centrada, dice, las necesidades de las personas. Si nos ponemos a pensar cuestiones que tienen que ver con las necesidades de las personas en relación a la salud, puede haber una diversidad de necesidades, o capaz que a veces creamos que las necesidades de salud aquí no es la misma en Añatuya, por ejemplo, por darles un ejemplo muy, muy por arriba. Hay necesidades que nos atraviesan de una u otra forma, las necesidades nos atraviesan, ¿sí? Entonces, pensar en una atención primaria de salud tiene que ver con que realmente atienda esas necesidades, que contenga esas necesidades y alguna posibilidad de mejora, ¿sí? Bueno, y aquí habla sobre esta cuestión de la promoción de la salud. A veces lo escuchamos tanto, o escuchamos tanto esta cuestión que tienen que ver con la promoción de la salud, pero también al pensar en promoción de la salud tendríamos que pensar en esta cuestión de la protección de la salud del pueblo, ¿no? Promocionar, sí, hábitos saludables, prácticas saludables, pero también tenemos que pensar en la protección de esa salud de la comunidad. Pensar en una promoción y protección de la salud también tiene que ver con cuestiones económicas, sociales, culturales de cada sociedad. Entonces, es interesante el ejercicio de poder pensar una promoción de salud que también incluya la protección, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ahí estoy leyendo, Laura. Hoy la necesidad clave para la salud en el interior es la provisión de agua. Miren, yo les voy a... Un aporte fundamental de la compañera es que la Organización Mundial de la Salud, y no nos vamos a ir mucho, ¿no? con el aporte para no dejarlo pasar, pero lo que dice aquí la compañera es fundamental. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la vacunación, como la provisión de agua potable, son dos intervenciones relevantes para la disminución de la mortalidad infantil y para el crecimiento de las poblaciones. Entonces, hoy estamos en una oportunidad para pensar en vacunas, pero también no estamos alejados y alejadas de pensar que, según la OMS, esas dos acciones son esenciales para el crecimiento y sostenimiento de las poblaciones, ¿sí? Así que, Laura, muchísimas gracias por el aporte. Bueno, continuamos entonces. Bueno, y ahí, ahí abajo tienen lo que les decía al principio de la historia de la APS, ¿sí? Bueno, tengo una demora a la hora de pasar las diapositivas. No sé si es mi máquina. Bueno, estoy ahí, aguántenme, sepan entender esto de la virtualidad.
Ahí dice una compañera, Noemí, que por ratos no se escucha. Cualquier cosa, por favor. Ahí están viendo algo, capaz que no de la mejor manera, pero ¿pueden ver? Sí, bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, para que más o menos nos ubiquemos en los que yo le estaba diciendo al principio, vamos a verlo con un pequeño gráfico que he intentado hacer, ¿sí? Debemos pensarnos o deben pensarse como parte de un equipo de salud. Por lo que tengo entendido, vienen llevando adelante tareas, algunos y algunas puntuales que tienen que ver con la promoción de la salud, ¿sí? Entonces, somos el equipo de salud, somos un equipo de salud que tenemos 3 prácticas fundamentales, no menores, y que podemos pensar en prácticas promocionales que tienen que ver con esta cuestión de la promoción de la salud. Tenemos tareas que tienen que ver con las prácticas de asistencia o asistenciales y las prácticas preventivas, que es hoy lo que nos reúne, ¿no? Pensar a la vacuna, a la vacunación, pensar en la vacunación como una estrategia preventiva, ¿sí? Entonces, como equipo de salud vamos a tener estas 3 tareas, o las tenemos o las vamos a tener estas 3 tareas de esa forma. No podemos solo pensar en la salud desde la asistencia. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando de lado otras cuestiones que tienen que ver con la salud, como por ejemplo el reconocer cuáles son las necesidades de la comunidad. O sea, yo sí conozco una necesidad que tenga que ver con la salud y solo pienso que se va a resolver, entre comillas, todo entre comillas, de forma asistencial, y ahí estamos en un problema porque nos estaría faltando como 2 patas, ¿sí? Para poder caminar seguros nos estaría faltando algo. Tampoco podemos quedarnos con cuestiones que tengan que ver solo con prácticas preventivas. Yo al principio les decía en esa pequeña introducción que he querido hacer que hoy estamos en un proceso de educación, de aprendizajes, ¿sí? Para poder llevar adelante o entender esta cuestión de la vacunación como una práctica preventiva, pero con educación, con acceso a información, con acceso a la teoría, que también se va a enriquecer con la práctica de ustedes que ya están llevando adelante, ¿sí? Ahí, Luisina. Voy a ir leyendo. Ay, Jessica, muchísimas gracias por el aporte. Solamente que yo antes de arrancar, no sé qué he tocado, pero mi compu está en inglés. Entonces, no estaría entendiendo algunas cuestiones, pero le hemos encontrado la vuelta. Si no les molesta, sigo así presentando, ¿sí? Luisina, antes no teníamos tantas vacunas como ahora, hoy hay muchísimas vacunas y la gente muchas veces no lo sabe aprovechar porque tienen miedo. Bueno, esta cuestión de el miedo, muchas veces esto del miedo tiene que ver con que no tenemos el mismo acceso a información, porque también pensar
que la información hoy es un derecho de todas y todas, información científica y veraz, ¿sí? Siempre que queramos consultar algo, yo recomiendo que lo hagamos desde los medios oficiales. Podamos o no estar de acuerdo en algunas cuestiones, ¿sí? Pero creo que a la hora de poder transmitir la información, de compartir información, tenemos que tener un sustento confiable de esa información. Roxana, creo que justamente es eso, la falta de información confunde mucho. Sí, así es. Sí, es verdad, yo conozco gente que no se quiso vacunar porque no cree. Bueno, ya vamos a llegar a todas esas cositas, pero sí, vamos por ahí. Bueno, continuamos. Entonces, como para ir acomodando un poco lo mucho que estoy hablando, ¿sí? En el marco de la atención primaria de salud, la vacunación, entonces, es una de las intervenciones fundamentales porque permite evitar que las personas enfermemos, favoreciendo además la erradicación de muchas enfermedades y además tiende a transformar y fortalecer también, ¿por qué no pensarlo así?, al sistema de salud de forma equitativa y con eficiencia social, ¿sí? Ya vamos a llegar a desandar algunas cuestiones de esas, ¿sí? Bien. También podemos pensar en principios de la atención primaria de salud, ¿sí? Acceso universal a la atención y cobertura en función de las necesidades, adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social, participación de la comunidad en la definición y aplicación de las agendas de salud y enfoques intersectoriales de la salud. A mí me gustaría que, aunque no los pueda ver, no las pueda ver, que me compartan, quienes quieran y tengan ganas, ¿qué les llama la atención de estos principios de APS, de atención primaria? ¿Qué les llama la atención? Una palabra, la oración completa, alguito, que me puedan compartir por el chat y yo los leo, ¿sí? Así hagamos como un poco más interactivo el momento en la medida que se pueda. Yo entiendo si algunos tienen desconectado las cámaras por conectividad y esas cosas. Lo comparten por el chat y yo lo veo. Bueno, yo voy a ir anotando, ¿no? Como para que después... Equidad sanitaria, dice un compañero, a ver. Equidad sanitaria, dice Gabriel. Después... enfoques intersectoriales. Participación de la comunidad en la agenda de salud. Bueno, ahí Vanina también habla sobre la definición y participación de la agenda.
A ver. NOE dice acceso universal a la salud en función de las necesidades de cada territorio, por ejemplo, en el interior de la provincia o barrios populares. Las UPAs cumplen un rol fundamental. Bien, NOE, acceso universal, vamos a poner aquí. Definición y aplicación, participación de la comunidad, acceso universal, atención integral desde la salud pública. Cecilia. Bueno, enfoques intersectoriales. Bueno, alguito voy anotando de lo que va saliendo, ¿sí? Jessy, daña tuya, cobertura. Jessica, pensar en una articulación entre la contextualización, equidad y justicia social. Bien. Bueno, si nos damos cuenta, hay cuestiones como muy variadas de estos principios sobre la atención primaria de salud, ¿sí? Por ejemplo, hablar de equidad sanitaria, que ahora lo vamos a desarrollar en profundidad en el tiempo que tenemos hoy. Y también estaba esta cuestión del enfoque intersectorial. Bueno, pensar la equidad en salud, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con esta cuestión de que el derecho a la salud realmente se cumpla y que sea equitativo, ¿no? Hoy estamos en creo, es lo que yo sostengo, ¿no? Y algunos pueden compartirlo o no, pero yo creo que estamos en un momento histórico en relación a nuestra salud pública, ¿no? Pensar la vacunación que está llegando a muchas personas, a muchas comunidades, y eso es trascendental. No podemos invisibilizar. Entonces ahí podríamos pensar o tratar de ubicarnos un poco en esta cuestión de la salud de forma equitativa, ¿no? Después los enfoques intersectoriales. No realizamos trabajos, o sea, yo, por ejemplo, un ejemplo muy así sencillo. Cuando nos reunimos o cuando tenemos un grupo de trabajo, funcionamos bien, ¿no? A veces dicen una cabeza piensa, varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces pensar en enfoques intersectoriales tienen que ver con que todos y todas, desde instituciones, sectores, organizaciones sociales, podemos aportar a esta cuestión de tener una mirada en relación a nuestra salud, ¿sí? Ahí siguen escribiendo, ya me voy a fijar. Y esta cuestión del enfoque intersectorial lo podemos relacionar con la participación comunitaria o la participación de la comunidad. Creo que todos y todas venimos de organizaciones sociales, ya estamos organizados. Se está escribiendo, no sé cómo se está, no sé qué es lo que estaría pasando, por si ven alguna manchita ahí. No sé qué es lo que estaría pasando, pero bueno. Lo que les decía, nosotros tenemos que formar parte de los procesos participativos. Es fundamental pensar si pensamos en la transformación social, la participación comunitaria forma parte de esa transformación, ¿sí? Pensar o formar parte de esos procesos históricos como el de hoy es fundamental para poder sostener esta cuestión de la participación en comunidad. Yo, por ejemplo, soy de un barrio cualquiera,
y me toca ir a trabajar en otro lugar. Pero si no conozco ese lugar y yo voy hoy con un cuadernito y digo, no, a mí me parece que aquí deberíamos trabajar tal cosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente estoy formando parte o por lo menos incentivando procesos participativos, o solo estoy haciendo lo que a mí me parece en relación a eso? Dayana, sí, ahí me aparece que había escrito que estaba escribiendo con el lapicito. Así que no sé, Agus. Equidad, derecho a la salud para todos y todas, que se pueda dar más información de la vacunación en cada población, es fundamental. Que se pueda dar, Cintia, es muy importante para toda la comunidad. La unión de la salud y la sociedad es muy en búsqueda de llegar a todos por igual. Promociona información sobre las vacunas para que la gente pierda el miedo. Dice Rocío, buenas tardes, profe. Estaría bueno salir a dar información sobre las vacunas, así la gente no tenga miedo y darle la información correcta. Sería lindo que den más información acerca de las vacunas, así seguramente muchísima gente se vacunaría. Bueno. Florencia Bayaza también está escribiendo, así que chicas, si quieren fijarse por dónde anda su lapicito. Bueno, para continuar, todo lo que ustedes plantean es fundamental, y es más, podríamos pensar hoy como a esos principios o a esa propuesta de principios que tenemos hoy aquí, que les presentamos y que va a estar disponible en la plataforma, que ustedes también puedan repensarlo en relación a su contexto. Estamos hablando del acceso a la información, estamos hablando sobre la equidad en salud. A mí personalmente hay algo que me ha hecho bastante ruido y es lo que me hace repensar muchas veces estas cuestiones que tienen que ver con las prácticas en salud, esta cuestión de la justicia social, ¿no? A veces están escuchados y escuchadas por otras u otros, o nosotros mismos hablamos sobre la justicia social, pero pensar la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social, a mí me parece trascendental y fundamental eso, ¿sí? Aguántenme un segundito. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? Profe, promocionar la vacunación para que la gente pierda el miedo. Sí, coincidimos en eso, ¿sí? Para que después lo sigamos pensando, ¿no? Esta cuestión de compartir información puede ser una práctica de promoción en salud, ¿por qué no? Y la vacunación una práctica preventiva. Entonces ahí vamos de la mano haciendo esta cuestión de tener en cuenta las tres prácticas que como equipo de salud no se nos debe pasar por alto, ¿sí? Y aquí venimos a lo que había salido bastante, en lo que les llamaba la atención, que era esta cuestión que tenía que ver con
la vacunación como una herramienta de igualdad social que tiene que ver con esto de la equidad, ¿sí? Pensar a la vacunación como una herramienta de equidad significa hacerlo desde la noción de ampliación de derechos para el pueblo argentino. La Organización Panamericana de la Salud sostiene también que pensar en la equidad en salud lo hace desde esta cuestión de ahondar esfuerzos estratégicos de colaboración entre los estados para promover la equidad en relación a la salud, combatir la enfermedad y mejorar la calidad y prolongar la vida de los pueblos de las Américas. Entonces, pensar en esta cuestión que tiene que ver con la equidad en salud, la Organización Panamericana nos plantea ahondar esfuerzos estratégicos, o sea, juntarnos colectivamente los Estados miembros u otros asociados, pero también podemos pensar en lo que hoy nos reúne aquí, a la vacunación como parte de esa equidad en salud, como una ampliación de derechos, ¿sí? Entonces, la vacunación como una herramienta de igualdad social, es preciso valorar toda estrategia de prevención como principio rector de las acciones de salud pública, siendo la vacunación una acción esencial con impacto directo en la salud de la comunidad. ¿Sí? Esto que decían ahí en el chat, ¿no? De cómo muchas veces por el miedo que tenemos por la falta de información o el acceso a información científica, veraz y confiable, nos hace como decir, no, bueno, no, yo no me voy a vacunar, tengo miedo, pero es fundamental que también en esas acciones de promoción podamos entender, si hablamos de las vacunas como una acción preventiva, de que así como yo me estoy cuidando, también voy a cuidar al otro, a la otra, a los demás y a las demás. ¿Sí? No es acertado pensar muchas veces a la vacunación como una estrategia individual. La vacunación es una estrategia individual, pero también es una estrategia colectiva. No podemos pensar en la salud individual y dejar de lado la salud colectiva. Por eso también al principio en la introducción les decía, el Estado es el garante del derecho a la salud, pero también la comunidad, la sociedad, quienes formamos parte de ese Estado también, tenemos que comprometernos a que eso pueda ser sostenible en el tiempo. Yo creo que muchas acciones, muchos avances y retrocesos también, ha hecho sacar un poco a la luz algunas individualidades, algunas mezquindades en relación a esa relación del otro o la otra. ¿Sí? Entonces, pensar la salud de forma individual y también ahí vamos a estar medio complicados y complicadas, porque no es solo una salud física mía, sino también cómo está esa otra o ese otro, si yo voy a un comedor, a un merendero, cómo está la vecina que viene a retirar su vianda, si ha podido hacerse alguna vez algún control, cómo está el personal de salud hoy. También tenemos que pensar en eso, porque eso también es la salud colectiva, ¿no? Ahí voy al chat. Dice, yo creo que no es miedo, Marcela, sino es la confusión que se genera. Sí, es eso también, ¿no? Mucha información de muchos lados, Facebook, las redes sociales, la tele, y nos hace como no estar seguros o seguras de algunas cuestiones. Tener compromiso social, dice Gabriela.
Víctor, no es solo dar información. El mundo, el país está saturado de información. Esa tiene que estar acompañada de otra cosa más profunda. Ahí está la cuestión compleja de pensar en cómo hacer para que esa información sea escuchada, pensada y razonada. Sí, bueno, creo que el pensar o reflexionar la información que muchas veces nos llega también tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a esa información o cómo va llegando esa información. Yo hoy no voy a venir a repetirles algo, o puede que sí, que tiene que ver con esta cuestión teórica, ¿no? Y fundamental, porque ustedes tienen un rol muy importante en este proceso que hoy estamos llevando a cabo, pero también ustedes tienen que sentirse con la libertad de cuestionar lo que se les presente, ¿no? Cuestionar desde la práctica, cuestionar desde los conocimientos que ya tienen, cuestionar, pero al mismo tiempo poder como contextualizar también esa información, porque de nada serviría, por ejemplo, que hoy solamente nos hayamos quedado con lo que planteaban en el 78, allá de la primera, primera atención de lo que sería la APS, y con lo que hoy pasa. Por eso también me interesaba saber de esos principios a ustedes qué les llamaba la atención, porque si no contextualizamos lo que hoy ofrecemos, y ahí también estamos en una situación un poco compleja, ¿sí? A ver. Noemí, hay que inculcarle a las comunidades que vacunarse salva vidas. Sí, la vacunación salva vidas, previene enfermedades, pero creo que todos y todas en algún u otro momento hemos ido aprendiendo esas cosas, con mayor tiempo, menos tiempo, pero también entender eso, que todos tenemos un proceso diferente. Creo que hoy las juventudes, los niños y las niñas son personas con derechos a las cuales también debemos llegar, y con información certera, científica, eficaz, por lo menos reflexionada, criticada, para poder transmitir y compartir esa información, ¿sí? Bueno, entonces a mí me parecía importante que nos podamos como ir pensando, o podamos ir pensando hoy, mañana, pasado, cuando nos volvamos a encontrar, algo que nos quede, esta cuestión de qué es la equidad en salud, ¿sí? De por qué hablar o pensar sobre la equidad en salud, teniendo en cuenta estos aportes que hoy les traigo, ¿sí? Bueno, yo ahí les comparto una conceptualización que hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, OPS. Van a ver algunas abreviaturas aquí o cuando lean, pero en algún punto se ha desarrollado, así que estén atentos a eso cuando encuentren así las siglas, ¿sí? Dice que la equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o irremediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas. Pensar a la vacunación como una herramienta de equidad significa hacerlo desde la noción de ampliación de derechos para el pueblo argentino. De esta conceptualización podemos sacar como muchas cosas, seguramente, ¿no? Pero creo que pensar esta cuestión de la ausencia de diferencias evitables, y ahí creo que había en el chat un aporte de una compañera que decía, hablaba sobre el interior de nuestra provincia, los sectores populares o los barrios, ¿no? Los barrios populares de nuestra ciudad. Creo que hay cuestiones que sí pueden ser atendidas, que
estamos ahí como en esta cuestión de la equidad en salud en algunos sectores que tiene que ver con la accesibilidad, no solo la accesibilidad en el hecho de la información, sino también en la asistencia. Nos ha pasado, y quienes seguramente son del interior tienen alguna anécdota para compartir a veces de esta cuestión que tiene que ver con la accesibilidad de la salud, ¿no? O el acceso a la asistencia en salud. Entonces, nos va a quedar esta cuestión para que lo sigamos pensando, para que sigamos reflexionando en relación a esto de la equidad y de la justicia social en la salud, porque ustedes llevan adelante prácticas que deben ser tenidas en cuenta y que también les tiene que servir para poder repensar lo que hoy yo les traigo, ¿sí? O lo que hoy les facilito, que es este concepto, por ejemplo, que propone la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Hay que volver a la escuela dando estos talleres, son súper importantes, muy instructivos, y las réplicas de los mismos. Sí, yo creo que nos queda o tenemos un desafío muy grande como reinventamos estrategias para poder llegar, no como si uno tuviese una tuviese la verdad absoluta, sino que realmente cómo llegamos a la comunidad, ya sea desde las escuelas, en los comedores, en los merenderos, con las organizaciones, cómo llegamos para poder compartir esta información, para poder reflexionar sobre esta información, ¿sí? No es algo que lo vamos a hacer de un día a otro, pero sí que lo vamos a poder hacer, ¿sí? Seguramente ustedes ya lo están desarrollando de alguna u otra manera, ya lo están haciendo. Bueno, vamos a esta cuestión de la salud como un derecho, ¿sí? Bueno, ustedes lo van a encontrar un poco más desarrollado después cuando entren a la clase, pero esto de pensar en la salud como un derecho no es algo que se nos ocurrió, que a alguien se le ha ocurrido, sino que tiene un carácter constitucional, ¿sí? Entonces, mi intención hoy es poder compartirles el marco vigente en la Argentina, que tiene que ver con la Constitución Nacional, el artículo 42, que es ahí donde se reconoce esta cuestión del derecho a la salud, la ley número 22.909 del 83, ahí vamos a hacer una diferencia después, y la ley número 27.941, ¿sí? ¿Cómo vamos? Voy hablando rápido, ¿se me entiende? Laura, ya vamos a llegar a esa partecita, creo que Omar lo había explicado al principio, sí, después cualquier cosa le pedimos que vuelva a explicar esta cuestión de la plataforma y la accesibilidad, ¿sí? Erika dice que se entiende, bueno, gracias. Dice que nuestro país, a través del reconocimiento constitucional de la salud como un derecho, el Estado se convierte en garante del acceso a la vacunación en forma masiva, asegurando el acceso igualitario a este bien social, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos al principio, ¿no? El Estado como garante del acceso, en este caso una vacunación, pero el acceso a la asistencia en salud, el derecho a la salud, o sea, reconocerlo como un derecho, pero también está este otro lado, no sé si otro lado, pero sí es algo que debe ir acompañando, que es el compromiso social, ¿no? Para que eso se pueda garantizar.
Bueno, como para entender esta cuestión de la salud como un derecho, lo que les decía que en nuestra Constitución Nacional está contemplado en el artículo 42. Y ahí les pongo en un primer párrafo de lo que plantea ese artículo, que es: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación del consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. ¿Sí? Ustedes, cuando entren a ver el material, lo van a ver un poco más desarrollado, pero mi intención era que podamos reconocer, para quienes no lo habíamos tenido en cuenta, que cuando hablamos de un derecho a la salud es porque realmente está garantizado en nuestra Constitución Nacional. A ver, ¿qué han escrito? Bueno, igual, no se preocupen en relación a la plataforma, ¿no? Ya eso lo irán viendo ahora, así que no se preocupen, ¿sí? Ya van a explicar seguramente. Continuemos aquí, así no... Y bueno, si queda alguna duda, después lo vamos a seguir viendo. Bueno, entonces, para poder cumplir esta cuestión que tiene que ver con el derecho constitucional de la salud, las acciones de vacunación se enmarcan legalmente, por eso están dentro de ese marco, en la ley número 22.909 del año 83, ¿sí? Entonces, esa ha sido la primera ley que hemos tenido en nuestro país que hablaba sobre la vacunación como una acción preventiva, como parte de esta cuestión en relación al derecho de la salud, ¿sí? Que en ese momento, bueno, y ahora mismo con las actualizaciones que ha habido, tiene que ver con definir un régimen general para todos los habitantes del país a efectos de protegerlos de enfermedades prevenibles por vacunas, ¿sí? Acción que constituyó una lucha de mucho tiempo y cuyos efectos han sido beneficiosos para la salud de la población, ¿sí? Entonces ahí retomo, creo que estaba en el chat, esta cuestión de que se desconoce muchas veces esta cuestión de la vacunación como un derecho, de las enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación, ¿sí? Bueno, esto ha significado en ese momento y hasta la actualidad una manera de implementar una política preventiva que establece un criterio obligatorio de protección para el pueblo. Volvemos a lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Pensar en la promoción de la salud, pero al mismo tiempo pensar en la protección de esta salud, ¿sí? Bueno, yo aquí les pongo como en términos generales lo que les estaba diciendo, donde se enmarca esta cuestión de la vacunación legalmente, y algunos aspectos centrales. Si ustedes van, cuando estén leyendo el material que va a estar disponible, ahí tienen todo el desarrollo de la ley, así que eso lo pueden leer ustedes tranquilos. Yo lo que he intentado sacar han sido aspectos como muy centrales. Determina nómina de enfermedades con el objetivo de mantenerla actualizada de acuerdo a la evolución del conocimiento científico sobre la materia y a las condiciones epidemiológicas de todo o parte del país. O sea, en ese momento era pensar, y miren de importante, en tener una nómina de enfermedades contextualizada, que no implicaba si de una mayor o menor medida se daba más en el norte del país que en el sur. No, tenía que existir una nómina que registre las enfermedades para que ese avance científico que se podía realizar en base a esas enfermedades
responda realmente, valga la redundancia, a esa demanda y a las condiciones epidemiológicas. Entonces, miren de importante, ¿no? Pensar en hacer un registro de enfermedades, ¿sí? Después, formulación y ejecución de programas de vacunación necesarios para la permanente cobertura de la población. Después, creo que todas y todas, sí, tenemos un carnet de vacunación, nos pueden haber contado nuestros padres, madres, que nos han vacunado. Si tienen hijos o hijas, seguramente cumplen con el carnet de vacunación. Entonces, todo eso tiene una historia y tiene un porqué. Porque yo hoy me entero que tengo un carnet de vacunación, ¿para qué? ¿Sí? Si alguno lo tiene, estaría bueno que vuelva y lo lea y van a ir viendo cómo son cuestiones que han ido avanzando tanto en lo científico, lo epidemiológico y lo social, ¿sí? Bueno, ahí ha faltado, perdón, disculpen, los gobiernos debían asegurar la oportuna y suficiente cantidad de vacunas, así como la del personal y elementos necesarios para su aplicación hasta en los más alejados núcleos de la población. O sea, no pensar solamente en programas de vacunación para un sector de la población donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de habitantes, por decirle así, sino que también debía pensar, o sea, se debía pensar estratégicamente cómo llegar a los lugares más alejados a veces de las grandes ciudades, ¿sí? Entonces no era algo que solo estaba destinado a una parte de la población, sino que se debía pensar de forma estratégica cómo llegar. Y ahí podemos volver, yo no les voy a ir diciendo, pero ustedes irán viendo después cómo pensamos en esta cuestión de la equidad en salud, ¿sí? Divulgación por todos los medios disponibles de referencias necesarias para proporcionar a la población de información y asesoramiento suficiente y oportuno sobre las acciones que se propongan llevar a cabo en el cumplimiento de esta ley. Indicando clase de vacuna, grupos de población a cubrir, así como lugares y fechas que se realizarán la vacunación. Yo cuando estudiaba y preparaba este encuentro, me ponía a pensar esto, ¿no? De cómo, no me acuerdo de vacunas que me hayan puesto antes, obvio, pero sí como que intentaba contextualizar con lo que estamos atravesando hoy. Saber a dónde te van a vacunar, saber el grupo a la cual está destinada la vacuna. Si nosotros a veces, si nos ponemos a buscar esa información, está al alcance de todos y todas. También capaz que nos quedamos con que, no, bueno, porque yo no me considero parte del equipo de salud, es información que yo no sé, información que no tengo. No, o sea, si ustedes, ese tipo de información está al alcance de todos y todas, entonces, por ejemplo, el poder contextualizar lo que está pasando hoy con cómo va llegando la información, aunque también haya un poco de ruido en esa comunicación o en esa información de cómo llega, sabemos de las vacunas, sabemos cómo están llegando, sabemos dónde nos toca, sabemos a qué grupo etario están vacunando y muchas cosas más, ¿sí? Dice campañas de educación en salud sobre la importancia de la prevención de enfermedades a través de la vacunación. Y eso creo que nos puede retrotraer a lo que se estaba hablando ahí en el chat, ¿no? Qué importante es poder volver a las escuelas, que esto forme parte del día a día de las instituciones que nos pueden, y no solo en las escuelas, ¿no? En los lugares donde nosotros y nosotras nos desarrollamos, que sea información que pueda circular y que la podamos entender. Y después, la certificación de vacunas, por eso les decía, todos y todas debemos tener, o por lo menos noción o recuerdo de una certificación
que entregaban cada vez que se hacía alguna vacuna, o si tienen niñas, seguramente lo deben tener, ¿sí? ¿Qué pasa con aquella persona ya mayor recibida de asistente en enfermería y no tiene el carnet? Ahí no entiendo la pregunta. ¿Qué pasa que no lo encuentra o ahí sí nadie puede, no sé, volver a preguntarle así más particularmente, específicamente, así si lo entiendo lo respondo y si tengo conocimiento, si no les digo, ¿no? Bueno. Entonces, hasta ahí tenemos esta cuestión que tiene que ver con la ley número 22.909 del 83. El 4 de enero del 2019 ha sido promulgada la ley 27.941 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, actualmente en proceso de reglamentación, en donde sostiene que la vacunación de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción. Esto lo van a ver en mayor profundidad en los otros encuentros que siguen de este, pero ahí tenemos cuestiones que han ido sucediendo y si hemos estado atentos o atentas, han sido compartidas, ¿no? Aquí en Santiago o en el país, esta cuestión de la investigación, la vigilancia epidemiológica, la adquisición de almacenamiento para guardar las vacunas, asegurando la cadena de frío, esto se ha pasado recientemente, las investigaciones que se han podido hacer en relación a la problemática que hoy nos atraviesa y el avance en relación a esa investigación sumamente importante, que también nos posibilita producir, sí, no me voy a enredar, producir vacunas en nuestro país, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como cuestiones muy, muy fundamentales e importantes que tienen que ver con esta ley 27.941, ¿sí? Algo que me quieran ir diciendo por el chat en relación a esto, ¿se entiende? Tranqui, igual que esta parte de la ley la vamos a desarrollar en mayor profundidad el día miércoles. Bueno. Bueno, esta ley 27.941 ha significado una actualización del marco legal para la prevención primaria a través de las vacunas y continúa, y eso es importante, reafirmando a la vacunación como una política de Estado, ¿sí? Estábamos hablando al principio de una ley que se había dado en el 83 y era necesaria una actualización de ese marco legal, ¿sí? Era necesario la actualización de ese marco, pero también seguimos sosteniendo el compromiso del Estado en relación a la vacunación como una acción preventiva. De esta forma, podemos pensar que recupera y consolida los principios de gratuidad en los servicios de salud, la gratuidad de los servicios en salud en relación a la vacunación. La obligatoriedad de aplicarse, tenemos un registro de vacunaciones, tenemos que cumplirlas, hay
como decía en el punto anterior, existe la certificación a través de un carnet de esas vacunas dadas. Y la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Prevé que el carnet de vacunación sea requerido para trámites que tienen que ver con el ingreso y el egreso del ciclo lectivo, la realización de los exámenes médicos por trabajo, la tramitación o renovación del DNI, entre otros. Que esto es como, o sea, cuestiones muy generales en relación al marco de esta ley, ¿sí? Sabemos y entendemos que en la práctica puede llegar a ser un poco más complejo, ¿sí? Favoreciendo el acceso a la vacunación sin impedir la concreción de dichos trámites, ¿sí? La nueva norma instaura también el día 26 de agosto como el día del vacunador y vacunadora. Esa ley también ha permitido esta cuestión, ¿no? De poder reconocer el trabajo que hacen vacunadores y vacunadoras. Creo que es lindo y nos llena como de orgullo cuando reconocen el trabajo que hacemos, ¿no? Es gratificante. Entonces, pensar, capaz que digan, no, el día puede ser como cualquier día. No, y no es cualquier día, es mi día. ¿Sí? Entonces, esta ley reconoce eso, ¿no? El trabajo que llevan adelante y la noble tarea del vacunador y vacunadora, ¿sí? También teniendo en cuenta este marco normativo, y ahí trayendo a relación lo que les decía, los que les digo, todos y todas debemos tener un carnet de vacunación, o nuestros hijos, hijas, si es que tienen, lo deben tener. Tenemos que recordar que en la Argentina está la ley 26.061, que es la protección integral de los derechos de niñas y adolescentes, ¿sí? En la cual establece que en su artículo 14, los niños y adolescentes tienen el derecho integral de su salud, a la atención integral de su salud, ¿sí? Y a acceder de forma igualitaria de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y recuperación de su salud. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué se quiere decir con esto? Que el cumplimiento de los esquemas de vacunación tiene que ver con ese artículo 14 de la ley 26.061, ¿sí? En donde cumplir los esquemas de vacunación vigentes para las niñeces y las adolescencias es una forma de contribuir y garantizar el derecho de esos niños, niñas y adolescentes a la salud. ¿Sí? Entonces, y ahí creo que ya me callo un rato, había buscado una foto que sintetice un poco el trabajo que sé que vienen realizando como promotores y promotoras de salud desde sus lugares. Creo que lo más significativo de hoy es lo que estamos pasando como sociedad. Entonces, más allá de que no es menos importante, ¿no? El reconocer un marco normativo, el poder diferenciar cuestiones que tengan que ver con la atención primaria de salud, la equidad en salud, también poder sentir y pensar colectivamente por el pueblo, ¿sí? Ustedes son el pueblo, nosotros somos el pueblo y estamos a disposición de la comunidad para que los derechos se garanticen y se cumplan. Yo creo que es fundamental el compromiso como promotores y promotoras de salud. Hoy es una invitación colectiva a valorar el derecho a la salud, pero también pensar en el derecho a vivir en salud.
Ustedes hoy están siendo parte en la concreción de políticas públicas que tienen que ver y que hacen, no que tienen que ver, sino que hacen un poco más justo a nuestro país, ¿no? Pensando y sintiendo que todos y todas estamos interrelacionados, no solo desde la asistencia, sino también alentando dentro del sistema de salud la incorporación de conocimientos y procedimientos útiles para el cuidado de la salud integral. Y ustedes forman parte de eso. Así que, bueno, espero haber podido ser clara. Cualquier cosa quedo a disposición. No sé, ahora nos quedan igual unos minutitos para compartir algunas opiniones e ideas que tengan, ¿sí? De lo que se ha venido hablando. Muchísimas gracias. Y las leo igual. Perfecto, María Gracia. Bueno, ahí nuevamente les dejamos el link. Ahí he visto que estaban comentando recién respecto al tema del link de Classroom. Les vamos a dejar de nuevo disponibles, vamos a copiar y pegar para que puedan acceder quienes todavía no cuenten con el material. Igual lo que habíamos comentado en clases anteriores, le hemos dejado a Sergio vía WhatsApp los materiales para que él les pueda compartir también allí, pero ingresando directamente en el link de Classroom, si poseen su dirección de correo electrónico, directamente pueden acceder ahí y descargar los materiales de las dos clases, o sea, del primer módulo, de los dos encuentros del primer módulo y de este primer módulo, de esta primera clase del segundo módulo, ¿sí? Y de la misma manera vamos a estar cargando los videos de los dos encuentros anteriores, ¿sí? Así que aquí también estamos con el mate. Cualquier cosita, bueno, seguimos en contacto, les agradecemos nuevamente la presencia y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.